Bienvenidos a Finanzas para Humanos. En este vídeo vamos a tratar de hacer una clasificación de los costes y sobre todo resaltar la importancia de saber distinguir entre costes directos e indirectos y sobre todo entre variables y fijos, porque serán muy útiles para el cálculo posteriormente del punto de equilibrio. Vamos a por ello. Bien, para hablar de clasificación de costes podemos decir que básicamente hay tres tipos de clasificaciones. Una, atendiendo a la naturaleza del coste, como pueden ser de aprovisionamiento, de suministros, etc. Otro, atendiendo a su identificación con el producto, y aquí nos nacen los directos y los indirectos. Y por último, según su relación con el nivel de actividad de la empresa, y aquí nos nacen los fijos y variables. Vamos a empezar con los primeros de ellos. Según su naturaleza, nos podemos encontrar de costes, los costes de aprovisionamiento, o los costes de servicios exteriores, pueden ser suministros, publicidad, propaganda, los costes de personal, los costes de las amortizaciones, los costes de tributos. Estos son los costes que guardan mayor correlación con la contabilidad financiera, ya que en la contabilidad financiera, como habéis visto ya en los vídeos, sobre todo en el de pérdida y ganancias, se clasifican también por naturaleza, con lo cual aquí no nos vamos a entretener mucho más. Según su identificación con el producto, puede ser de dos tipos. Directos, que son los que pueden ser fácilmente identificados y asignados a un producto o servicio específico, es decir, no van a necesitar reparto. Ejemplo, en una fábrica de muebles, un coste directo muy identificable es la madera con la que fabrico esos muebles. Y en un restaurante, pues los ingredientes con los que hago un plato. Indirectos son aquellos que no pueden ser asignados directamente a un producto o servicio y tienen que ser distribuidos. Siguiendo con el mismo ejemplo, en la fábrica de muebles sería la electricidad de la fábrica y en el restaurante el salario del jefe de cocina. Lo más difícil es encontrar el criterio de reparto. Otra clasificación de los costes es según su relación con el nivel de actividad, y así nos encontramos los costes variables, que son aquellos que varían según el volumen de actividad de la empresa y además pueden distinguirse tres subtipos diferentes. Los proporcionales, que varían en proporción a la cantidad producida. Los progresivos, que son aquellos que se incrementan más que el volumen de producción. Y los regresivos, que son los que se incrementan menos que ese volumen de producción. Y los costes fijos, que son aquellos que se mantienen inalterados sea cual sea el nivel de producción. Pero también surgen unos intermedios que debemos de considerar. Por un lado están los semifijos, que son los que aumentan a tramos según se va alcanzando cierto nivel de actividad. Por ejemplo, supongamos que tengamos una empresa que está facturando una cantidad de 10 millones de euros y para hacer la factura, registrarla, llevar la contabilidad, hay 3 personas. Que facture 10, 11 o 9 millones de euros, probablemente ese coste fijo se vea inalterado. Pero en el momento que pase a facturar 15 millones de euros, es probable que estos sean costes semifijos porque ese coste fijo tienda a subir, porque con 3 personas será más difícil llevar esa carga administrativa. Y luego están los costes semivariables, que son aquellos que están compuestos por un componente fijo y otro variable. Un ejemplo que se pone siempre es el recibo de la luz. Se consuma o no se consuma nada de electricidad, siempre hay un componente fijo que se debe pagar. Hay un error frecuente que vamos a intentar en este vídeo aclarar, o por lo menos hacer pensar. Y es que la mayoría de los costes fijos acostumbran a ser indirectos y la mayoría de los costes variables suelen ser directos. No siempre es así, hay muchísimas excepciones. Y esa clasificación va a variar tanto por la actividad de la empresa como por el contexto, y vamos a ver algunos de estos errores. Costes variables que no tienen por qué ser directos. Por ejemplo, las comisiones de ventas varían según el volumen de ventas, pero lo más probable es que no puedan asignarse directamente a un producto, salvo que solo se fabricase un producto. Los costes de envío también dependen de la cantidad de productos enviados, pero no están ligados a un producto en particular, salvo que haya unos costes de envío muy grandes porque haya una diferencia, por ejemplo, del tamaño de los productos. Un producto que ocupa
2 metros cúbicos y otro producto que se puede meter en una cajita pequeña. Lógicamente, los costes de envío de ese producto sí podrían ser identificados. Suministros de oficina. Su consumo también puede variar, pero no es identificable con un producto o servicio específico. O el mantenimiento de la maquinaria. Su coste también puede variar y es muy difícil que sea directamente atribuible a un producto específico. Y costes fijos que no tienen por qué ser indirectos. Pues por ejemplo, el salario de directivos, porque aunque sean fijos, pueden estar relacionados con la gestión de una línea de producto. A lo mejor es absolutamente directo porque ese directivo solamente trabaja para un producto determinado. Pero también nos podemos plantear que incluso también puede ser variable, porque no solamente el salario puede tener un componente fijo, sino que también puede tener un bonus por ventas de ese determinado producto. El alquiler de espacios de venta exclusivo. Si yo alquilo un espacio para vender un único producto, va a ser un coste fijo directo de ese producto y no va a ser un coste indirecto. La publicidad de un producto específico, que sean fijos en un periodo, están directamente relacionados con la promoción de un producto en particular. O la licencia de software por usuario. Si la licencia es un equipo que se usa específicamente para un determinado producto, ese coste va a ser fijo y además directo. Error frecuente: el coste de personal de los diseñadores de zapatos. Vamos a seguir ahora no con la tienda, pero sí con una fábrica. Vamos a suponer que no tenemos contexto. Será coste fijo indirecto si los diseñadores trabajan para varios modelos a la vez. Pero si yo le meto el caso concreto de que un diseñador se dedica solo a un modelo específico, el coste será fijo directo. El coste de electricidad, sin contexto, será un coste fijo indirecto, ya que la fábrica necesita electricidad con independencia de la cantidad de zapatos producidos. Pero si se puede medir el consumo de las máquinas que fabrica un modelo concreto, sería coste variable directo. Otra consideración, vamos a poner un ejemplo que conozco bastante bien, que es el sector de la construcción. El usuario de la información también hace variar el mismo tipo de coste. Por ejemplo, para un jefe de obra, el coste de un recurso no atribuible a una unidad concreta de la obra es un coste indirecto. Ejemplo, las casetas de obra o las grúas, porque no se puede imputar a una parte determinada de la producción de la obra. Es decir, no lo puedo imputar al forjado de planta baja o no lo puedo imputar a la fachada o a la instalación eléctrica, porque es general de toda la obra. Sin embargo, para el director general, el sueldo del jefe de obra, que para el propio jefe de obra será indirecto porque no lo puede atribuir a una unidad concreta, para el director general debe de ser directo de dicha obra, salvo que el director general, que también los hay, tenga complejo de jefe de obra. Y para el accionista, pues mientras que para el director general su salario es un indirecto de la actividad de la empresa, sin embargo, para un accionista de un holding que tiene un grupo de empresas, ese director general será un coste directo de esa empresa determinada. Otras denominaciones comunes. Tenemos también el coste de oportunidad. Se habla muchísimo del coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el beneficio que se deja de obtener al elegir una alternativa. Voy a poner un ejemplo muy simple. Yo tengo una alternativa A que por los costes en los que incurro tengo un resultado de 2.000 euros y tengo una alternativa B donde incurro en un resultado de 3.000 euros. ¿Qué quiere esto decir? Pues que el coste de oportunidad de haber elegido la alternativa A es de 1.000 euros, porque si hubiera elegido la alternativa B, habría ganado más dinero. Y otro tema que también se utiliza mucho, otra denominación que se utiliza mucho en la contabilidad de costes, es el coste hundido. El coste hundido es el que ya se ha producido y no es recuperable. Se debe a una decisión pasada que no va a ser relevante para decidir porque es probable que no surja de nuevo. Un ejemplo clarísimo es un proyecto de investigación que se está llevando a cabo y se obtiene un resultado. Y ese resultado no tiene valor en el mercado. Nadie paga
por ese resultado que se ha obtenido, pues ese periodo y esos costes que ha tenido ese proyecto de investigación es un coste hundido. A modo de resumen, lo más importante a efecto del análisis de costes es entender bien la diferencia entre coste directo y coste indirecto. También igualmente entre coste fijo y coste variable. Y por último, la clasificación de los costes puede variar según la empresa, según el contexto de qué se trata e incluso según el usuario de la información. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo sencillo para aclarar conceptos. A lo mejor os liáis un poco entre el coste directo, indirecto, variable o fijo, lo tendréis que ver varias veces y seguro que os queda muy claro. El próximo vídeo va a ser muy interesante porque veremos distintos sistemas de contabilidad de costes y además haremos un ejercicio práctico muy chulo. Si te ha gustado este vídeo y no estás suscrito aún, suscríbete y además dale a like y toca la campanita. Y si quieres dejar algún comentario, fantástico, muchísimas gracias. Hasta el próximo.